espectacular el caso de Pablo, es increíble, se queda uno con esa sabor de boca tan increíble. Voy a presentarles un caso que tuve ahí compartir con la doctora Padilla Desgarenes del Centro Dermatológico Pascua y la doctora Navarrete, y posteriormente llegó, es un caso que la doctora Padilla me habló por teléfono y me dijo, ¿lo pueden recibir para que se hospitalice? Y dije, sí. Bueno, voy a presentarles los datos de Nicolás. Nicolás era un paciente un poco difícil, rejego, de pocas palabras y de mal genio. Ese era Nicolás. Nicolás en ese momento tenía 39 años, era originario residente de tanto Yuca, Veracruz, es decir, seguimos en Veracruz, nada más que cambiamos del sur un poquito más para el norte y nos ubicamos en la Huasteca veracruzana. Había ido directamente al Centro Dermatológico Pascua y mostrándole los datos de topografía y morfología, pues era un caso localizado en el abdomen, un aumento de volumen, 3 años de evolución, y vamos a ver mejor directamente a Nicolás. O sea, Nicolás tenía un súper dermatosis, o sea, no había ninguna duda. Pueden ver algunos acercamientos de la enorme cantidad de fístulas que presentaba, lesiones muy ricas, y evidentemente que ya había sido manejado por la doctora Padilla. Esos eran los diagnósticos que nosotros pusimos, pero el caso ya había llegado diagnosticado, no teníamos problema. El caso tenía un misentoma actinomicósico, equivocado por nocaria brasiliensis. Es un actinomicetoma por nocaria brasiliensis, no tenemos ningún problema. La razón por la cual nos los había enviado era porque no había seguido el tratamiento, y entonces lo primero que ella quería era que probablemente utilizáramos otro esquema de tratamiento, una INPEN, un Meropen, para ver qué se podía hacer con Nicolás. A Nicolás ya había recibido Bactrim más DDS, ya había recibido 3 ciclos de amikacina con Bactrim, y al principio empezó a funcionar muy bien, y de repente hubo como una regresión del caso, ¿no? Entonces, las preguntas que nosotros nos hicimos es, ¿qué está pasando? Es un caso de una cepa resistente que puede ser. Ahorita tengo un paciente Ángel que ha sido un verdadero problema, incluso estamos ahorita manejándolo con línea Solid. No hay una absorción adecuada por un problema gástrico, eso puede suceder en muchos pacientes, o hay otro padecimiento asociado, o hay una inmunosupresión, o hay alguna reconstrucción inmunológica. Muchas preguntas que uno se puede plantear con el paciente. Pero de inmediato yo le dije a Nicolás, hay que hospitalizar, y ella me dijo no. Se regresó, así de fácil, ¿no? Los casos que son un poquito complicados, ¿no? Después siguió complicándose y volvió a regresar con nosotros. Y en ese momento, de todas maneras, no aceptó la hospitalización. Se hizo una serie de estudios, entró en un síndrome anémico, con hemoglobina, pero pues muchos pacientes, muchos individuos de este país tienen 8 de hemoglobina, ¿no? Bastaría ver la zona que presentaba ahora Pablo para ver la desnutrición y pobreza. Hicimos una radiografía de tórax y abdomen, y después proporcionalmente una TAC, y no mostraba ningún diagnóstico, más bien se mantenía tejido celular subcutáneo, cosa que era interesante. Yo salí para alguna gira artística de esas que hacemos regularmente, y a mi regreso, uno de los chicos que trabaja conmigo, Marco, me dijo, me he tomado unas fotos maravillosas. Le dije, ¿de cuál? Del caso de la doctora. Pues cuando me mostró las fotos, le dije, sí, realmente están muy bonitas. Le dije, es una foto que se muy bella. Perdonen, esta es una burbuja de aire. Pero entonces le dije, ¿ya tienes idea de lo que estás viendo? Me dijo, no, son muchos granos. Ok, aquí hay un grano tipo nocardia, y aquí hay un grano de actinomadure madure. ¡Wow! O sea, tenemos 2 agentes etiológicos en el mismo momento pescados en una misma foto. Entonces, realmente esto es una cosa muy interesante. Entonces, buscamos a Nicolás, hablamos con Nicolás, que regresara Nicolás al paciente, y volvimos a estudiarlo claramente. Encontramos múltiples granos de los 2 tipos, aislamos a nocardia brasiliensis, aislamos a actinomadure madure. Las primeras biopsias nos dieron un granoma. De hecho, les voy a poner el ejemplo que fueron lo que hicimos. Ahí está un grano gigantesco de actinomadure madure, más acompañado de un par de coronas de nocardia. En ese momento ya sabíamos que era nocardia brasiliensis. A la biopsia nos reportaban una presencia de un grano pequeñito que quedó con un grano de nocardia, y perdón aquí por la distorsión de la luz, y un enorme grano de actinomadure. Es decir, podíamos ver a la vez los dos casos. Y de los cultivos aislamos una nocardia brasiliensis y posteriormente una actinomadure madure. Entonces, un caso
doble de micetoma. Esto es la conclusión de esto, y entonces yo le hago la pregunta, ¿qué sucedió? A veces los pacientes no dan mucha información. Ya ven que hay pacientitas, sobre todo las señoras grandes, que dan una cantidad de información increíble, le cuentan a uno la vida. Pero Nicolás no hablaba. Entonces, ¿es un micetoma doble desde su inicio? La primera pregunta que me planteo. O el paciente no dio suficiente información. Me quedo con esa segunda idea. Y entonces habría que ubicarse en el mapa. Nicolás vive en este lugar que se llama Tantoyuca, Veracruz, que es la Huasteca veracruzana, muy húmeda, muy cálida, muy tropical, o diríamos, como decíamos con la doctora Carvajosa, muy tórrida, es la región, ¿no? Entonces me dijo, bueno, la verdad de las cosas es que me peleé con mi mujer. Bueno, no por pelearse con la mujer le va a caer otro micetoma, yo digo, yo ya tendría como 3, dobles micetomas. No, me peleé con mi mujer y entonces fui con mi primo que vive en otro lugar y se fue a esta otra zona. Una zona muy lejana, que está en la zona del sur de Oaxaca, entre el límite, una zona muy árida que hay allí. Ayudó al trabajo como 6 u 8 meses, cargó mucho material y nosotros suponemos, no podemos tener la conclusión, que allí agarró el segundo micetoma. La doctora Padilla decía, prácticamente se curó, coincide con el tiempo de migración de él y que volvió a regresar el caso. Es un caso realmente muy interesante. Moraleja de este caso, no hay que pelearse con la mujer, porque entonces le cae uno un segundo micetoma. ¿Ya? ¿Qué hicimos con bueno, pues ya teniendo la posibilidad del diagnóstico, decidimos cambiar al primer esquema de tratamiento alternativo según nuestro criterio. Es darle amoxicilina, clavulanato 12H en esa presentación, más para la que no madure lo que mejor nos funciona, streptomicina. Le agregamos streptomicina limitada cada 3 veces por semana y acumulamos en Nicolás los 50 gramos en dosis total. Este es como llegó Nicolás. Este es después de su esquema de tratamiento. Vean cómo ya los 2 medicamentos están funcionando específicamente. Esta es la lateral y esta es la lateral de Nicolás. Se puede observar la curación, incluso lo hemos llevado más de un año de observación y no hay ninguna remisión. El caso ya prácticamente le dimos de alta y nada más le presento que es la única vez que he visto sonreír a Nicolás. Ahí está Nicolás sonriendo y ya nada más me quedo con la conclusión en mis comentarios de este caso. Es un caso realmente excepcional, en donde el primer agente etiológico, pues pensamos que fue Nocardia brasiliensis, y posteriormente se le agregó a la madure. En nuestra experiencia hemos visto, buscando en la literatura, solo encontramos 2 reportes de la literatura donde aparecen 2 micetomas por ahí, acabo de detectar uno, pero que no le he logrado bajar el artículo, y que uno es este caso de la doctora María de Albornoz, probablemente Roberto se acuerde de la doctora Albornoz en Venezuela, en donde ella publicó una cosa muy interesante de actinomadure madure más pirinoqueta SP, es decir, que tenía, probablemente este caso de la doctora Albornoz sea más interesante, porque tenía un actinomicetoma más un hongo verdadero. Entonces es un caso publicado en el Saurodia de aquellos años, y hace algún tiempecito en Villahermosa, Tabasco, la doctora Soto me presentó este caso, el cual tuvimos la fortuna de que nos aceptaran en el British Journal, y en donde pueden ver ustedes cómo cuando me llegó la colonia, yo veía 2 cosas allí, una muy amarillenta y una blanquecina, como palomita de maíz blanca y con azúcar, ¿no? O sea, podía ver 2. Este pacientito fue de Villahermosa. Él narra que tuvo un accidente de tránsito que se pegó en la carretera y se le formó una bolita misma que se lo quiso quitar con una espina. Entonces consideramos nosotros que ya fue el segundo inóculo que tenemos. Es un segundo caso que este caso lo tenemos publicado. Este primero por flojo no lo he terminado. Y insistir que también tenemos cosas más raras todavía. Por ejemplo, vean este caso en donde en el pie derecho tiene un caso de Madurella micetomatis y en el pie izquierdo tiene un Fusarium solani. Es decir, tenemos, por así que, para aventar por algo, es decir, uno tiene casos dobles que son extraordinariamente raros. Insistir, pues, que este es un caso excepcional, que se pudo evidenciar las 2 etiologías, que cambió de zonas geográficas, y esto habla de lo interesante de esto, que en una zona puede adquirir uno una cosa y en otra zona podrá uno adquirir un segundo tipo de microorganismos. Afortunadamente nos funcionó muy bien la respuesta terapéutica, y nada más me resta decir, ¿se acuerdan de aquella novela que decía 2 mujeres, un camino? Pues bueno, así termina aquí, 2 agentes etiológicos y el mismo camino, pero en burro al final de cuentas. Y nada más aprovecho esta oportunidad, porque tendrá que seguir, por favor. Así que nada más. Mi doble agradecimiento por la invitación y sobre todo por su atención. Muchas gracias.